Al desplegar un mapa del mundo ante nuestros ojos, la mirada se desliza inevitablemente hacia el sur, atraída por la mancha blanca más enigmática y hostil de nuestro planeta, la Antártida. Este es el sexto continente, una inmensidad que abarca 14 millones de kilómetros cuadrados de olvido absoluto. No estamos simplemente ante una porción de tierra confinada por el hielo eterno. Nos enfrentamos al refrigerador planetario por excelencia, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido hace millones de años, preservando un silencio sepulcral. Aquí, en la elevada cúpula de la Antártida Oriental, los termómetros se desploman durante el invierno hasta alcanzar los -90 grados Celsius. Es un reino azotado por vientos catabáticos, ráfagas feroces capaces de arrancar la pintura de un vehículo todoterreno en cuestión de una hora. Bajo estas condiciones extremas, según todas las leyes de la biología y la termodinámica que conocemos, la vida compleja debería congelarse, entrar en una animación suspendida profunda o perecer irremediablemente. Nosotros, los seres humanos, en nuestra arrogancia, imaginamos ser los dueños de este paraje desolado. Construimos estaciones científicas que asemejan bases espaciales futuristas y perforamos núcleos de hielo kilométricos para leer el pasado climático de la Tierra como si fuera un libro abierto. Creemos tener bajo control este infierno helado, pero estábamos equivocados. Contemplábamos esa superficie cegadora, ese escudo blanco impoluto, y permanecíamos completamente ciegos ante lo que sucedía en las profundidades, muy por debajo de nuestros pies. A finales del año 2023, un grupo internacional de climatólogos del consorcio IceCube, mientras analizaba minuciosamente los datos transmitidos por la nueva generación de satélites gravimétricos GRACE-F, percibió algo extraordinario. Estos satélites que escanean el campo gravitacional de la Tierra desde la órbita revelaron una anomalía de densidad sumamente inquietante cerca del monte Erebus, el volcán activo más austral y quizás el más impredecible de todo el planeta. Los instrumentos insistían con obstinación. Bajo una capa de 1,5 kilómetros de hielo monolítico y ancestral, existía una gigantesca vaciedad. Al principio, el hallazgo fue descartado como un error de software, un fantasma en los datos o un fallo de calibración de los sensores. Sin embargo, cuando el mapa de gravedad se superpuso a los últimos datos de imágenes térmicas de alta resolución, los científicos del Centro de Investigación Polar en Christchurch contuvieron el aliento. El hielo en ese lugar específico estaba caliente. No se trataba simplemente de que estuviera un poco más cálido que el entorno circundante debido a la fricción del glaciar contra la roca. Estaba siendo calentado desde el interior, como si un gigantesco horno subterráneo estuviera funcionando a plena potencia bajo su superficie. Se trataba de un punto de calor estable, de varios kilómetros cuadrados de extensión, algo que teóricamente no debería existir en el corazón de la criosfera. Nos dirigimos, pues, al punto donde terminan los mapas conocidos. Descendemos al abismo helado para encontrar algo que reescribirá los libros de texto de biología, geología y tal vez la historia misma de la evolución. Bienvenidos al escenario del Erebus. La operación para penetrar físicamente en la anomalía, bautizada con el nombre en clave calor profundo, se preparó con un nivel de secretismo comparable al desarrollo de armas biológicas estratégicas. La razón de tal paranoia es simple y pragmática: el miedo. Se trata de un miedo animal, primario, el temor a liberar algo que ha estado aislado de la biosfera de la Tierra durante 5 y tal vez hasta 10 millones de años. Los científicos no temían a los monstruos de las películas de Hollywood, temían a microbios, patógenos antiguos, bacterias y virus para los cuales la humanidad moderna, así como los animales y plantas actuales, no tienen ni pueden tener inmunidad alguna. Se reunió un equipo internacional de élite compuesto por glicobiólogos, microbiólogos, ingenieros de perforación profunda en hielo y especialistas en protección planetaria de la NASA. Su objetivo sonaba a locura técnica: perforar una trinchera de apenas 30 centímetros de diámetro hasta una profundidad de varios cientos de metros, penetrar el glaciar inestable y en movimiento y bajar un módulo de reconocimiento autónomo equipado con cámaras de espectro completo y sensores avanzados. La misión solo suena sencilla en la teoría: perforar a través de hielo que fluye constantemente, deslizándose hacia el océano, ubicado en la ladera de un volcán activo que periódicamente expulsa columnas de ceniza y dióxido de azufre, en condiciones de noche polar y a temperaturas de -50 grados, es un suicidio técnico. No era posible utilizar taladros mecánicos convencionales, pues el riesgo de que se atascaran en el hielo cálido era del 100%. Por ello, los ingenieros recurrieron a la tecnología de perforación en caliente, un potente chorro de agua estéril, calentada a 90 grados y suministrada bajo una presión monstruosa, literalmente quemaba el hielo centímetro a centímetro, creando un canal perfectamente liso. Las cámaras de control técnico registraron cada metro de este descenso insoportable.
Al principio las pantallas de los monitores mostraban solo hielo denso, de un azul lechoso, comprimido por el peso de milenios. En él se veían burbujas de aire congeladas, cápsulas del tiempo que recuerdan la composición de la atmósfera de la época del Imperio Romano, la era de los mamuts o el tiempo de los dinosaurios. Pero a una profundidad de 300 metros, la estructura del hielo comenzó a cambiar radicalmente. Dejó de ser monolítico para volverse poroso, suelto, semejante a una esponja podrida. Los sensores registraron un salto brusco en la humedad hasta el 100% y un aumento significativo de la temperatura. Y entonces, en la marca de los 342 metros, el taladro no cayó ni en agua ni en roca, cayó en el vacío. La presión del pozo descendió abruptamente, provocando la liberación de emergencia de las válvulas en la superficie. Una columna de vapor estalló desde el orificio, cristalizándose instantáneamente en el frío exterior y convirtiéndose en una columna de polvo de diamante que se desvaneció en el cielo negro de la Antártida. Fue el primer aliento de la mazmorra, liberándose tras eones de silencio. Mientras los ingenieros estabilizaban el cable, amortiguaban las vibraciones y encendían los potentes reflectores de xenón en el módulo de descenso, los operadores en el contenedor de control en la superficie se quedaron paralizados. Esperaban ver una grieta estrecha, una fisura llena de agua negra o simplemente un montón de rocas. Pero las pantallas les mostraron un salón gigantesco, una enorme cavidad ciclópea, esculpida en el hielo por el aliento caliente del volcán durante millones de años. La altura de las bóvedas de hielo alcanzaba decenas de metros. La Catedral de Notre Dame o la Estatua de la Libertad podrían caber fácilmente allí. Era un templo de hielo creado por la propia naturaleza, con columnas de vapor congelado y arcos de agua estancada. Las paredes brillaban con todos los matices imaginables de azul, turquesa y esmeralda, reflejando la luz de los focos. Sin embargo, no fue el tamaño lo que conmocionó a los presentes, sino la temperatura. Los sensores de la sonda que colgaba en este vacío mostraron 25 grados positivos. En la Antártida, bajo tierra, existían unos trópicos encerrados en un refrigerador. El vapor que se elevaba de los respiraderos geotérmicos y las fumarolas de abajo derretía el hielo, creando un ecosistema cerrado, herméticamente sellado, con su propio microclima único. La humedad allí era absoluta. Del techo caía una lluvia cálida, condensación que no se congelaba, sino que alimentaba arroyos subterráneos. Las paredes de la cueva resplandecían con una luz suave y fantasmal. Al principio, los científicos pensaron que era un reflejo de los focos o la fluorescencia de los minerales, pero el análisis espectral demostró que se trataba de bioluminiscencia. El hielo estaba cubierto de una baba, una película bacteriana viva y palpitante que producía luz. Pero eso fue solo el comienzo. Cuando la cámara descendió hasta el suelo de la cueva, que consistía en roca volcánica negra, grava caliente y lagos de agua de deshielo, los científicos vieron algo que les hizo dudar de la realidad y limpiar frenéticamente sus pantallas. Estamos acostumbrados a que la vida en la Antártida sea una lucha brutal por cada julio de energía. Pingüinos acurrucados en una tormenta de nieve, líquenes extremófilos aferrados a la roca desnuda en la costa, microbios inactivos durante miles de años. Pero aquí, en este mundo cálido, húmedo y completamente oscuro, la vida no solo sobrevivía, florecía y vivía en el lujo. Musgo crecía sobre las rocas alrededor de las bocas humeantes de las fumarolas. No eran esporas microscópicas, sino alfombras de musgo completas, exuberantes y de un verde brillante, cubriendo hectáreas de espacio subterráneo como un terciopelo suave. ¿Cómo es esto posible sin un solo rayo de luz solar? La biología escolar nos enseña que las plantas necesitan fotosíntesis, que se requiere un fotón de luz para convertir el dióxido de carbono en azúcar. Aquí no ha habido luz durante 5 millones de años, tal vez más. Este hecho se convirtió en el primer misterio irresoluble, un golpe a los cimientos de la botánica. El análisis genético de muestras de tejido, cuidadosamente tomadas por el micromanipulador del robot, reveló lo increíble. Estos organismos se adaptaron para usar la débil radiación térmica infrarroja que emanaba de las cámaras de magma, o lo que es aún más probable, cambiaron a una compleja simbiosis con bacterias quimiotróficas que procesan azufre y metano. Eran plantas mutantes en el sentido estrictamente científico de la palabra. Renunciaron al sol por el calor de la tierra. Pero los musgos eran solo el telón de fondo del verdadero drama. Una cámara de alta resolución, capaz de disparar en modo macro, capturó movimiento. Fue un movimiento rápido, agudo y decidido. Pequeños artrópodos, parecidos a camarones, anfípodos o cochinillas gigantes, se escabullían entre las rocas, escondiéndose de la dura luz del foco. Había nematodos, anélidos y garrapatas del tamaño de monedas. No era simplemente una colonia de bacterias, era una cadena alimentaria completa, compleja y de múltiples niveles.
un ecosistema entero que fue aislado del mundo exterior. Estas criaturas nunca han visto las estrellas, nunca sintieron el viento, nunca conocieron el frío. Vivían en una burbuja cálida y húmeda, rodeadas por kilómetros de hielo mortal, en completo aislamiento. Cuando las primeras cápsulas de titanio selladas que contenían muestras de fauna de las cuevas fueron llevadas a la superficie y entregadas a los laboratorios ultraestériles de la Universidad Nacional de Australia, los secuenciadores de ADN comenzaron a producir resultados que los biólogos calificaron inicialmente como ruido genético o error del sistema. Por lo general, cuando se analiza el ADN de cualquier criatura terrestre, se encuentra una coincidencia con las bases de datos internacionales. 99% de coincidencia con un ratón, 80% con un plátano, 95% con especies de insectos conocidas. Aquí, la máquina emitió repetidamente un veredicto fatal: línea desconocida. El ADN de estas criaturas tenía secuencias únicas, mutaciones y estructuras que no se encontraban en ninguna especie de la superficie del planeta. Esto indica una sola cosa: la evolución aquí siguió su propio camino paralelo y completamente aislado durante millones de años. Es la llamada biosfera en la sombra. Algunos paleobiólogos han presentado una hipótesis audaz, casi fantástica, pero lógica. Esta cueva no es solo un refugio, es el arca de Noé de la antigüedad. Es posible que estas especies existieran en la Antártida cuando esta era una parte verde, floreciente y tropical del supercontinente Gondwana, hace 50 o 60 millones de años. Cuando el continente se separó y comenzó a derivar hacia el Polo Sur, cuando el frío comenzó a matar a todos los seres vivos y los bosques se convirtieron en glaciares, la vida no murió, se fue bajo tierra. Descendió el calor de los volcanes en refugios geotérmicos. No estamos mirando a nuevas criaturas, estamos mirando a fósiles vivientes, a los fantasmas de Gondwana que han sobrevivido a docenas de edades de hielo, meteoritos y cambios de polos magnéticos, escondiéndose en bolsillos cálidos del planeta mientras la muerte helada rugía arriba. La pregunta principal que atormentaba a los bioquímicos era de dónde proviene la colosal cantidad de energía para mantener una biomasa tan compleja y activa. Las bacterias extremófilas pueden vivir de azufre, pero los artrópodos no. Necesitan calorías, proteínas, grasas, carbohidratos. La ley de conservación de la energía no ha sido derogada. El análisis de muestras de aire en la cueva reveló niveles anormalmente altos de dióxido de carbono y, lo que es más importante, hidrógeno molecular y metano. Resultó que la interacción de gases volcánicos calientes con agua de deshielo y minerales específicos, como olivinos y basaltos, desencadena un proceso conocido como serpentinización. Esto crea un reactor químico natural. Las bacterias quimiotróficas, como las que viven en las fumarolas negras del fondo del océano, procesan hidrógeno y azufre, creando materia orgánica primaria y esteras bacterianas de varios centímetros de espesor. Los gusanos comen estas esteras filtrando los nutrientes. Los pequeños artrópodos comen a los gusanos, y los grandes artrópodos cazan a los pequeños. La materia orgánica muerta es descompuesta por hongos, devolviendo las sustancias al ciclo. Es un ciclo cerrado, una máquina de movimiento perpetuo ideal de la biología, impulsada por la energía de desintegración de elementos radiactivos en el interior de la Tierra y el calor residual del magma. Este sistema es completamente autónomo y no depende del Sol. Si el Sol se apagara mañana, la vida en la cueva del Erebus ni siquiera lo notaría durante otro millón de años. Sin embargo, en los cuerpos de los invertebrados encontrados y en los tejidos del musgo subterráneo, los virólogos descubrieron algo que hizo estremecer a los especialistas en bioseguridad. No eran virus de cepas estacionales de gripe o coronavirus desconocidos para nosotros, eran los llamados virus gigantes, mimivirus, piavirus, pandoravirus, similares a los que ocasionalmente se encuentran en el permafrost de Siberia. Pero los virus siberianos han estado inactivos durante 30.000 años. Aquí estaban activos. No dormían en criostasis, vivían, se reproducían, mutaban y evolucionaban junto con sus anfitriones durante millones de años en un espacio confinado. El modelado por computadora de sus capas de proteínas, cápsides y receptores reveló algo aterrador. Sus mecanismos de penetración celular son universales. Pueden ser compatibles con las células de mamíferos de sangre caliente, es decir, con nosotros. La cueva debajo del Erebus es más que una maravilla natural, es un reservorio biológico de antiguos patógenos tónicos. Nuestro sistema inmunológico, habiendo olvidado a estos enemigos hace millones de años, estaría completamente indefenso ante ellos. Mientras estos organismos estén atrapados bajo 1 kilómetro de hielo y roca, estamos a salvo. Pero el hielo se está derritiendo. El calentamiento global está adelgazando la capa de hielo, abriendo las viejas heridas del planeta. Y esto nos lleva a la parte más inquietante y catastrófica de la investigación. El descubrimiento de esta cueva ha enviado a los glicobiólogos de todo el mundo al pánico,
obligándolos a revisar imágenes satelitales de glaciares antárticos y datos de radar. Anteriormente se creía que los glaciares colapsaban y se deslizaban hacia el océano solo porque el agua de mar más cálida los lavaba desde abajo y el aire más cálido los afectaba desde arriba. Ahora conocemos el factor Erebus. Estas cuevas y túneles cálidos actúan como un lubricante gigante. El vapor caliente asciende, erosionando el glaciar desde dentro, creando lentes de agua y ríos entre la roca y el hielo. Hacen que la capa de hielo sea inestable y quebradiza, como un puente podrido. Si el techo de una cueva tan gigante colapsara bajo el peso del hielo superior, causaría una reacción en cadena, un efecto dominó. Masas de hielo gigantescas, del tamaño de ciudades o pequeños países, perderían su base y se deslizarían hacia el océano a velocidades increíbles, causando un aumento dramático y repentino del nivel del mar que ningún modelo climático, ni siquiera el más pesimista, había predicho. Pero hay algo aún más aterrador. Cuando la bóveda colapse, un volumen gigantesco de aire de la cueva, ese mismo aire cálido y húmedo saturado con esporas antiguas, bacterias y virus desconocidos, será expulsado a presión hacia la atmósfera, como desde un cañón neumático. Será una explosión biológica. Los poderosos vientos circumpolares de la Antártida, que soplan a velocidades de huracán, llevarán este aerosol biológico a través del hemisferio sur hacia Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Australia en cuestión de días. Podríamos enfrentarnos a una pandemia de patógenos contra los cuales nuestra medicina no podrá luchar. Pero regresemos a la cueva, al momento más aterrador e inexplicable de la expedición. Durante la segunda inmersión, más prolongada, la sonda registró una anomalía acústica. Hidrófonos y micrófonos altamente sensibles captaron extrañas vibraciones de baja frecuencia que no sonaban como el estruendo caótico de un volcán, el silbido del vapor o el crujido del hielo. Eran sonidos rítmicos, clics, rechinamientos, pausas, patrones que se repetían. Los escépticos dirán que es el movimiento de las masas de hielo o la liberación de gases bajo presión a través de grietas estrechas. Pero los xenobiólogos que escucharon la grabación reconocieron el patrón. Se asemejaba a la estridulación de grandes insectos o, lo que es aún más aterrador, a la comunicación de organismos coloniales en una colmena o termitero. ¿Qué pasaría si, en lo profundo de la cueva, en los túneles distantes donde el foco no podía llegar, se revelara algo más grande que un camarón? En ecosistemas aislados durante millones de años, como la cueva de Mobile en Rumania, el gigantismo ocurre a menudo debido a la falta de depredadores y un entorno estable. Las formas de vida de las cuevas pueden alcanzar tamaños aterradores. Sabemos sobre calamares gigantes en el océano. ¿Por qué no puede haber anfibios ciegos gigantes, arácnidos o insectos en los cálidos lagos subterráneos debajo de la Antártida? La sonda no los vio, pero los escuchó. Y esta presencia invisible de algo grande, inteligente a nivel instintivo en la oscuridad, asusta a los investigadores más que cualquier bacteria. Es la sensación de ser observado desde el abismo. ¿Por qué no se pregona este descubrimiento del siglo en cada esquina? ¿Por qué callan los grandes medios de comunicación? ¿Por qué las imágenes de la cueva se dosifican con cuentagotas en revistas científicas cerradas y de acceso restringido? La versión oficial suena seca y burocrática. Se están procesando matrices de datos. Es necesaria la confirmación de los resultados por grupos independientes para evitar sensaciones de un día. La verdadera razón puede ser mucho más compleja, cínica y peligrosa: la geopolítica. La Antártida es un territorio neutral bajo el Tratado de 1959, pero los recursos biológicos son un área gris. Si hay zonas cálidas con biología única bajo el hielo, este es un recurso valioso para la industria farmacéutica, la genética y la bioingeniería. Las empresas que operan en condiciones tan extremas pueden valer miles de millones de dólares. Nuevos antibióticos, tratamientos contra el cáncer, tecnologías de extensión de la vida, todo esto puede estar oculto en el código de ADN de estas criaturas. Los países con acceso a estos datos, Estados Unidos, China, Rusia y Australia, no tienen prisa por compartirlos con sus competidores. Comienza una nueva guerra fría y silenciosa, solo que ahora la batalla no es por territorio o petróleo, sino por el oro genético de las criaturas que sobrevivieron al infierno. Además, existe un estricto protocolo de defensa planetaria. Los científicos están seriamente preocupados por la contaminación inversa. Si introducimos accidentalmente nuestras bacterias terrestres en la cueva en el cuerpo de la sonda, podríamos destruir este ecosistema único y frágil en un mes. Y si sacamos algo de ahí, las consecuencias para la humanidad son impredecibles. El descubrimiento bajo el Erebus es un golpe doloroso y aleccionador para nuestro ego humano. Gastamos miles de millones para buscar vida en Europa, las lunas de Júpiter o Encélado. Perforamos Marte con rovers. Construimos telescopios gigantes para ver las atmósferas de exoplanetas a años luz de distancia. Y justo debajo de nuestros pies, en nuestro propio patio trasero, existe un mundo alienígena del que no sabíamos absolutamente nada.
Este mundo no necesita el sol, no le importa el cambio de las estaciones, no nos necesita a nosotros, es absolutamente autosuficiente y autónomo. Esto prueba una verdad aterradora y al mismo tiempo inspiradora. La vida no es una vela frágil que pueda apagarse fácilmente con el viento del espacio. Es un virus de proporciones universales, una fuerza obstinada y agresiva que encontrará la manera de existir en cualquier lugar, en agua hirviendo, en ácido, en oscuridad absoluta, bajo una presión monstruosa. La cueva antártica es una demostración viva de lo que podemos encontrar en el espacio. Si la vida pudo adaptarse y sobrevivir aquí, en esta oda helada, entonces podría estar en cualquier parte del universo. No somos únicos y no estamos solos ni siquiera en la Tierra. La sonda fue elevada a la superficie después de 48 horas de operación continua. El pozo fue sellado inmediatamente, llenado con un gel biodegradable especial y tapado con un tapón de hormigón para preservar el sello y el equilibrio de temperatura del mundo perdido. Pero los datos obtenidos en estas pocas horas, los terabytes de video, escaneos y secuencias genéticas, serán descifrados y analizados durante décadas. Abrimos la puerta a una habitación oscura y cerrada y brillamos con una linterna de bolsillo en su interior. Vimos solo una esquina, cubierta de musgo y sombras que se dispersaban de la luz. ¿Qué hay en el centro de la habitación? ¿Cuán profunda y ancha es esta red de cuevas cálidas? ¿Se conectan con el lago subglacial Vostok u otros cuerpos de agua no descubiertos? Existe una mente allí, aunque sea primitiva y colectiva, como la de las hormigas o el micelio, controlando este sistema. La Antártida mantiene un silencio helado. El viento cubre rápidamente las huellas de la plataforma de perforación, borrando la presencia del hombre. Pero ahora sabemos con certeza que bajo el sudario blanco y muerto de la muerte late un corazón cálido, vivo y completamente extraño. Y tal vez late cada vez más fuerte, preparándose para despertar.